En la mayoría de ocasiones, los cambios en los procesos naturales no son tan percibibles. O sea, no se notan tan obviamente. A menos que tengas un medidor de cuál ha sido ese proceso. Fíjate la última vez que tuviste a alguien embarazado, por ejemplo. Comparándola con la última vez que la viste antes de que tuviera el bebé. Seguro la viste en el primer mes. Ah, felicitaciones, qué bueno que estés embarazada. Y después la viste al mes 9. Y vas a decir como que, verga, ¿de dónde salió esa barrigota? ¿Me entiendes? Porque tienes una idea del antes y el después. Pero esa persona en su proceso, en su día a día, posiblemente se vio igual. Porque ese cambio, aunque de pronto el ejemplo es un poquito exagerado, pero en ese cambio, en ese día a día, la persona quizás no vio mucho cambio. Por eso lo más eficiente es tener un método objetivo para monitorear el proceso de algo, especialmente algo natural. El palo, la flor, cuánto crece, en qué tiempo crece, cuántos centímetros crece, cuál es el rate of growth. Es muy importante tener para determinar ciertas cuestiones. Entonces el proceso en algo natural no es tan percibible en el día a día como si lo es teniendo un día 1 y un día 90. Por eso es que hay que monitorear este proceso de alguna forma. Hay que tener alguna data que me diga a mí, me indique que algo está progresando en un vector positivo, en una escala positiva. ¿Okay? Yo quiero ver que tu rango de movimiento mejore, yo quiero ver que tu actitud mejore, yo quiero ver que tu pensamiento mejore, yo quiero que tu fisiología y tu físico mejore. Porque, por ejemplo, si tú pesas 300 libras, para exagerar, y no te puedes mover bien, lo cual no te deja proteger a tu familia, no sé, por ahí vi un video de una persona que se le dejó ir el coche, donde había un bebé, me imagino, y la persona en su afán de querer coger el coche, se tropezó y era como en una colina. La persona se tropezó, se cayó, no se podía parar y el coche se iba bajando así por toda la carretera. Hasta que alguien obviamente corrió y cogió el coche. Algo que parece de una película, pero literalmente fue una cámara que estaba grabando el momento. Entonces esto no es ficción. Hay gente que en realidad no puede mover su cuerpo para protegerse o para proteger a alguien o para proteger o para crear o para producir. Literalmente es un limitante. No tienes energía, no tienes lucidez, no tienes buen movimiento. Eso es una realidad. Para mí, para Quiropráctica de Colombia, con el método que uso, con el estilo de quiropráctica que uso, es mucho mejor tener un antes y un después, porque me deja saber el progreso del proceso que iniciamos juntos. Entonces es muy importante medir estos procesos naturales a través de algo, porque el método lo requiere, ¿ok? El método requiere monitorear el proceso del progreso de un cliente cuando empieza o inicia su proceso quiropráctico, ¿vale? Tenemos que medir de alguna forma ese flow del impulso mental que se genera en el cerebro y viaja a través del nervio. Tenemos que medirlo de alguna forma, ¿ok? Yo uso varios exámenes, un examen termográfico y un examen radiográfico para ver cuándo y para ver cómo voy a ajustar el huesito, la vértebra, de cierta forma. ¿Qué pasa? Que esto en la quiropráctica ha sido algo que no es que se haya perdido, sino que han habido diferentes quiroprácticos que determinan que simplemente esto no es algo importante. O sea, en 1895 empezó una profesión llamada quiropráctica, iniciada por un brother que se llamó D.D. Palmer. El brother vio a un
una persona que trabajaba de conserje en su edificio y el cual experimentó con él para solucionar un tema que aparentemente en ese momento era de sordez. Harvey Lira en su cuento le cuenta a Dede Palmer que un día se resbaló y algo sonó en su columna. Y desde ese momento en adelante no pudo escuchar más. Entonces Dede Palmer, con todo el conocimiento, con toda la información que ese señor tuvo, porque era un genio literalmente, o sea, el brother, en vez de haber asistido a una universidad, el brother se compraba los libros o los conseguía de alguna forma en 1800 algo. Conseguía los libros de anatomía, de fisiología para estudiárselos él. O sea, era un autodidacta, ¿me entiendes? El tipo experimentó con diferentes colmenas de abejas. El brother tenía una granja de arándanos donde allí hacía experimentos con las abejas, etcétera, etcétera. Aparte de eso, encontró como formas de también ayudar a las personas con técnicas de magnetismo. O sea, el brother exploró en qué es la vibra, qué es el tono, qué es la frecuencia, cómo eso se expresa en una persona, y estaba como en esa búsqueda de información, ¿sí? Entonces, un día experimentando, porque esa es la ciencia, ¿cierto? La ciencia es algo que tiene que ser challenged, tiene que ser confrontado con un experimento para solamente demostrar si es verdad o no es verdad. Entonces el brother experimentaba, era un científico, un mad scientist, esas personas que su ikigai es buscar la forma o la explicación de algo. Yo conozco gente, el doctor Luca O'Brien, shout out to Luca O'Brien. El brother es así. El ikigai de él es conocer la verdad. Al nivel análisis, estadística, compruébame que esto es verdad. ¿Entiendes? Entonces, Dede Palmer, para no hacerles la historia larga, sino más corta, ayuda a Harvey Lillard, empujándole en las vértebras, en todas, desde el sacro hasta la parte cervical. En su viaje de experimentación, hizo un ajuste aquí arriba. ¿Aquí arriba dónde? Él dijo en las altas dorsales. Las dorsales eran toda la columna en ese momento. Entonces las altas dorsales significa aquí arriba. Por lógica, no es porque mi opinión o un capricho mío decir eso, ¿va? Entonces, él dice, le presioné en las altas dorsales y el brother empezó a escuchar otra vez. Esa bola, ese cuento, ese chisme se regó por allá en Iowa. Y entonces la gente empezó a visitar al brother bastante. Y ese era el tema. No, el señor Dede Palmer me solucionó un tema de dolor de espalda. No fue así. La quiropráctica no empezó desde un dolor de cuello o una migraña o un dolor de espalda. La quiropráctica empieza con un caso de sordez, el cual Dede Palmer puede solucionar ajustando la columna, reduciendo una subluxación vertebral, lo que él teorizó en ese momento que era una subluxación vertebral, y de esa forma él empezó a solucionar ese problema. Empezó solamente a considerar una sola cosa, que el nervio transmite un impulso mental, el cual se genera en el cerebro. Puro tono alto que se transmite y nos llega a nosotros. Lo recibe el tímpano, percibe el tono, percibe la frecuencia, coge esa energía, ¿cierto? La convierte en energía química, la energía acústica, perdón, esa es la palabra. Coge esa energía acústica, la convierte en energía eléctrica o líquida primero y después eléctrica, para que nuestro cerebro la interprete y pueda entender que están vendiendo plátanos afuera.
y no que hay una alarma sonando o algo así. Cuestiones que al parecer no son tan complejas porque nunca pensamos en eso. Pero el cerebro todo el tiempo está mandando señales hacia el resto del cuerpo, y eso es lo que empezó a considerar De Palmer solamente. Él ya dejó de magnetismos, él dejó de teorías, cuestiones, y se dedicó solamente a la quiropráctica. Y empezó a hacer solamente ajustes en la quiropráctica, en la columna vertebral. Sí, ya no te traía los magnetos, sino que hacía solamente ajustes en la columna vertebral. Porque de eso es lo que se trata la quiropráctica. Fíjate que BJ, el hijo, otra historia que se empalma completamente allí, toma la quiropráctica, se la compra a De Palmer, porque De Palmer, bro, ya tenía 50, 60 años, le llegó un montón de dinero así de la nada. Ya que quería ya retirarse, ¿me entiendes? Como que ya hice lo mío, ¿me entiendes? Ya descubrí la quiropráctica. ¿Qué más quieres que haga por la humanidad, ¿me entiendes? Entonces BJ, bueno, le dice, bueno, dale, te compro la universidad para que tú hagas lo que tú quieras. De Palmer dice, bueno, dale, cool, te la vendo. $1,800 o algo así pagó BJ, el hijo, al papá, por el título o por la autoridad en quiropráctica. Pues es que es como la autoridad, cabrón. Como el BJ es BJ, ¿me entiendes? Lo que él decía era lo que se hacía. ¿Entiendes? Por eso en 1910, cuando el brother trae los primeros rayos X a América o Norteamérica, ahí es cuando la quiropráctica toma como un turno, como un cambio de dirección, porque ya estamos viendo las vértebras, y empezaron a radiografiar a Raimundo y todo el mundo. A todo el mundo lo radiografiaban, o sea, eso era radiografía después de radiografía, ¿me entiendes? Porque es como que, muchachos, hemos encontrado el fuego, ¿entiendes? Ya podemos ver la vértebra. Ya no tenemos que estar adivinando si está para la derecha o si está para la izquierda. Ya podemos saber. Ya podemos dejar de adivinar. Tanto. Todavía se adivina, pero no tanto como es el será aquí, será allá. ¿Ok? Ahora, eso no desmerita, y es algo que yo también tengo que trabajar, no desmerita el trabajo de otras personas. ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo lo que mejor puede con lo que tiene. Y si tú aprendiste una versión 1930 de la quiropráctica y nunca más te interesaste por seguir avanzando, si no parece algo importante, te quedas en esa versión de la quiropráctica. Es como si yo manejo un Mustang del 64 y Juanchito Pérez maneja un Mustang del 2024. Sí, el mío es clásico, está brutal o lo que sea, pero el de él probablemente es más rápido, porque está usando, no sé, energía supersónica para mover su carro. Y yo estoy en la versión de 1964 con mi Mustang. Espero no haya perdido el hilo ahí. No, se entiende todavía. Entonces, algunos quiroprácticos, entre comillas, otros quiroprácticos, están usando un método que sí funciona, pero es como de 1960, algo así. Mueve, no mueve, si no mueve, entonces mueve. No, es como que ya hay algo mucho más avanzado. Igual, aún así se vale. Pero dale. ¿Sí me entiendes? Tanqueados. Estamos como que, muchachos, vamos adelante, ¿me entiendes? Como que vamos avanzando esto hacia otro lado más específico, más científico. La gente se merece, por lo que está pagando, tener un progreso en su proceso. Entonces vamos a darle a las personas lo que necesitan, lo que merecen, ¿vale? Que es un monitoreo. Aún así, si tú quieres llegar
de punto A a punto B, despacio o rápido, esa es tu decisión. Por eso le diría a cualquier quiropráctico que aun cuando hagas lo que hagas, si te enfocas en la columna vertebral y te enfocas en la reducción de una subluxación vertebral, la cual está causando una irritación en el nervio, disminuyendo así ese impulso mental del cerebro hacia el resto del cuerpo, ya cumpliste tu objetivo como quiropráctico, ¿vale? Si estás jalando a la gente indiscriminadamente por el cuello, solamente por hacer un video en YouTube, o si estás yendo hasta lo más específico posible, con imagen avanzada, ajuste gentil, sensible, decente, específico, estamos de cierta forma haciendo lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Ahí lo dejaría. Espero les guste este video. Si quieres considerar un método no invasivo y natural para reducir el malestar que estás sintiendo, entonces te propongo que comentes la palabra información. Te mandamos información. Abajo, donde puedes agendar la consulta. O también puedes encontrar un link aquí abajo donde te lleva directamente a cómo hacer la consulta.